¿Cómo te atreves? No. Estaba desayunando en Miller's Diner cuando una mujer me agarró del pelo y me levantó de un tirón. La bofetada que siguió resonó por todo el restaurante. Me llamó basura. Dijo que no pertenecía allí. ¿Qué? Ella no lo sabía. Mi esposo Cameron dirige Seguridad Nacional. A veces, las personas más silenciosas tienen el poder más fuerte. Si alguna vez te han subestimado o juzgado por tu apariencia, esta historia es para ti. Quédate hasta el final porque el karma tiene una hermosa manera de cerrar el círculo. Y si disfrutas de las historias sobre justicia y defender lo correcto, presiona el botón de suscripción ahora mismo. No te arrepentirás. Déjame llevarte de vuelta a esa mañana de martes. Fue uno de esos días perfectamente normales que nunca esperas que lo cambie todo. Soy Daphne y nunca he sido el tipo de mujer que llama la atención cuando entra en una habitación. No uso ropa de diseñador ni llevo bolsos caros. Casi todos los días me encuentras en vaqueros y un suéter cómodo, con el pelo recogido en una coleta sencilla, quizá con un toque de brillo de labios, si mal no recuerdo. Soy normal, de esas personas con las que te cruzas por la calle sin mirarte dos veces. Y, sinceramente, me gusta así. Mi marido, Cameron, tiene uno de los trabajos con más presión del país. Es el director de Seguridad Nacional, lo que significa que está constantemente en el punto de mira, bajo constante vigilancia, lidiando constantemente con amenazas y crisis que dejarían a cualquiera mareado. Cuando llega a casa, necesita paz. Necesita normalidad. Necesita una esposa que no contribuya al caos de su mundo. Así que siempre he mantenido nuestra vida privada exactamente así, privada. Esa mañana, decidí darme el gusto de desayunar en Miller's Diner. Es un pequeño local en la calle Maple que lleva 30 años. Los reservados tienen esa comodidad de siempre. El café siempre está caliente y los panqueques saben a los que hacía mi abuela. Había ido allí todos los martes durante los últimos 6 meses, siempre sentado en la misma mesa junto a la ventana, donde el sol de la mañana entraba a raudales. Cuando entré esa mañana con mi suéter color crema y mis vaqueros favoritos, Jenny, la camarera, me recibió con su habitual sonrisa cálida. Buenos días, Daphne. Tu sitio de siempre está listo. Me encantaba eso de Miller's. Hacían que todos se sintieran como en familia. Me deslicé en mi mesa, pedí mis habituales tortitas de suero de leche y un café, y me acomodé con un libro que había estado leyendo. Una mañana de martes perfecta y tranquila. El restaurante tenía su público habitual. Obreros de la construcción desayunando antes de su turno. Algunas parejas mayores que probablemente llevaban viniendo desde que abrió. Algunos estudiantes de la universidad comunitaria estudiando mientras tomaban un café. Todos estaban relajados, charlando tranquilamente, disfrutando de la mañana. Iba por la mitad de mi primer café cuando el ambiente cambió. La puerta se abrió de golpe y entró Verónica Sterling. No sabía su nombre entonces, pero conocía el tipo de persona. Entró como si fuera la dueña del lugar, con un vestido blanco impecable de diseñador que probablemente costaba más que la cuota de mi coche, y luciendo joyas de oro que reflejaban la luz con cada movimiento. Su cabello rubio, perfectamente peinado, no tenía ni un mechón fuera de lugar, y su maquillaje parecía aplicado por un profesional. 3 personas la seguían. 2 mujeres que parecían amigas o asistentes, y un hombre con un traje caro que podría haber sido su abogado o socio. Todo el restaurante parecía contener la respiración. Incluso el ruido de los platos en la cocina pareció acallarse. Desde mi mesa, observé cómo las cabezas se giraban al ver que la gente, de repente, se interesaba mucho en sus platos. Había algo en su porte, un campo de fuerza invisible de arrogancia y derecho, que hacía que todos a su alrededor se encogieran. Se detuvo en medio del restaurante, observando el lugar como una reina inspeccionando su reino. Y entonces sus ojos se posaron en mi mesa. Mi rincón tranquilo, soleado y perfecto junto a la ventana. Entrecerró los ojos y comenzó a caminar directamente hacia mí. Me dio un vuelco el corazón,
pero me dije que estaba siendo paranoico. No era posible que quisiera mi mesa. Había muchas otras mesas vacías, pero se detuvo justo en la mía, mirándome con una expresión de frío desagrado. «Estás en mi sitio», dijo. No es una pregunta, ni una petición, es una declaración de hecho, como si le hubiera robado algo. La miré, confundido. «Disculpe, ¿qué? Esta es mi mesa. Siempre me siento aquí. Tiene que moverse». Miré a mi alrededor. Había al menos otras 4 mesas vacías visibles desde donde estaba. El restaurante no estaba ni a la mitad. «Estoy desayunando», dije educadamente, intentando mantener un tono amable. «Pero hay varias otras mesas bonitas disponibles. Creo que esa mesa de allí también tiene una buena vista», dijo con el rostro endurecido. «No creo que lo entienda. Soy Verónica Sterling. Soy dueña de la mitad de los inmuebles comerciales de esta ciudad. Cuando quiero algo, me lo dan. Así que levántate y muévete». Ahora, la forma en que lo dijo, como si yo fuera una especie de insecto que necesitaba ser apartado, me hizo hervir un poco la sangre. Pero Cameron siempre me había enseñado que la gente que más grita suele ser la más insegura. El verdadero poder no necesita anunciarse, así que mantuve la voz tranquila y firme. «Estoy segura de que eres muy importante, pero llegué primero y me gustaría terminar mi desayuno. No me muevo». Vi su rostro adquirir un interesante tono rosado. Sus amigas detrás de ella intercambiaron miradas nerviosas. El hombre del traje le puso una mano en el brazo como para calmarla, pero ella lo ignoró violentamente. «¿Tienes idea de con quién estás hablando?». Su voz se alzaba, aguda y cortante a través del silencioso restaurante. «Mírate. Llevas un suéter de 15 pesos y estás sentada aquí como si pertenecieras. No eres nadie. No eres nada. Este es un lugar para gente con clase, con dinero, con importancia, no para pobres desgraciados como tú». Todo el restaurante se había quedado en silencio absoluto. Sentía todas las miradas sobre nosotros. Jenny estaba congelada a medio camino entre la cocina y otra mesa, con la cafetera en la mano. Mis panqueques se enfriaban en el plato frente a mí, pero de repente ya no tenía hambre. Estaba avergonzada. Sí, pero más que eso, estaba enojada. No esa ira explosiva y ardiente, sino la fría y constante que te deja muy, muy callada. «No me voy a ninguna parte», dije en voz baja. «Por favor, déjame en paz». Fue entonces cuando todo sucedió tan rápido. En un momento estaba allí de pie, con el rostro contraído por la rabia, y al siguiente se abalanzó sobre mí, su mano de manicura perfecta, enredada en mi cabello, y tiró con fuerza. El dolor fue inmediato e impactante. Me levantó del asiento agarrándome del cabello, y mi libro y mi taza de café cayeron ruidosamente sobre la mesa. La agarré de la muñeca instintivamente, intentando aliviar la presión sobre mi cuero cabelludo, y entonces su otra mano me dio en la cara un bofetón tan fuerte que me ladeó la cabeza. El sonido resonó por el restaurante como un disparo. Por un instante, todo quedó en silencio. Me ardía la mejilla, el cuero cabelludo me ardía donde me había arrancado el pelo. Podía saborear la sangre donde mis dientes me habían cortado el interior de la boca. Me lloraban los ojos de dolor, y el pelo se me había soltado de la coleta, cayendo desordenadamente sobre mi cara. A Jenny se le cayó la cafetera. Se hizo añicos en el suelo, el café caliente se esparció por las baldosas, pero nadie se movió para limpiarlo. Todos nos miraban, paralizados por la sorpresa. Me quedé allí, con una mano en la mejilla ardiendo y la otra intentando alisarme el pelo, y miré a Verónica Sterling. Respiraba con dificultad, con el pecho agitado, pero tenía una mirada triunfante en el rostro, como si acabara de ganar algo. «Eso es lo que pasa cuando la basura no sabe dónde está», dijo, con la voz llena de satisfacción. Luego miró a su alrededor, dirigiéndose a todos. «¿Alguien más quiere desafiarme? ¿Saben quién soy? Soy la dueña del edificio donde está la alcaldía.
El jefe de policía juega al golf con mi esposo todos los domingos. Podría comprar este patético y pequeño restaurante y cerrarlo mañana mismo si quisiera. Así que, si alguno de ustedes está pensando en ser héroes, piénsenlo bien. Harold, el gerente del restaurante, había salido corriendo de la cocina. Era un buen hombre de unos 50 años que había trabajado en Miller's durante 20 años. Podía verlo luchando por saber qué hacer, con el rostro pálido y las manos ligeramente temblorosas. Señorita Sterling, empezó, con voz insegura. Creo que tal vez deberíamos calmarnos todos. ¿Calmarnos? Se giró hacia él. ¿Me estás diciendo que me calme? ¿Quieres conservar tu trabajo, Harold? Porque puedo hacer una llamada y tener a este departamento de salud arrasando por todo este lugar. Me pregunto cuántas infracciones se encontrarían. El rostro de Harold palideció aún más. Me miró con una expresión de disculpa impotente. Tenía familia, una hipoteca. Lo entendí. Esta mujer acababa de agredirme físicamente delante de una docena de testigos, y todos tenían demasiado miedo de hacer algo al respecto. Respiré entrecortadamente, con un sabor a cobre en la boca y la mejilla palpitante. No pasa nada, Harold, dije en voz baja. ¿Puedo tomar solo mi cuenta, por favor? Pude ver el alivio inundar su rostro, mezclado con vergüenza. Jenny lloraba en silencio mientras cobraba mi cuenta, con las manos temblorosas. Pagué en efectivo, dejándole una buena propina porque nada de esto era culpa suya. Verónica me observaba con una sonrisa de suficiencia, con los brazos cruzados. Mientras recogía mis cosas, mi libro, mi bolso, mi dignidad, ella se acercó a mí. Recuérdalo la próxima vez que pienses que puedes sentarte donde quieras, susurró. La gente como tú necesita aprender a ser quien es. Salí de ese restaurante con la cabeza bien alta. Aunque todo en mí quería derrumbarse, mi mejilla ya estaba hinchada y aún sentía el pelo despeinado por donde me había agarrado. Llegué a mi coche en el aparcamiento, me senté al volante y me dejé temblar un minuto. Luego saqué el teléfono y llamé a mi marido. Hola, cariño. Cameron contestó al segundo timbre, con una voz cálida y familiar. Podía oír el crujido de papeles de fondo. Probablemente estaba en su oficina lidiando con informes y todo el peso de la seguridad nacional. ¿Qué pasa? Creí que estaba cenando. Estaba cenando, dije, intentando mantener la voz firme. Cariño, puedes verme en Miller's Diner. Algo pasó. Hubo una pausa. Cameron me conoce lo suficiente como para oír lo que no digo. ¿Estás herida? Estoy bien. ¿Puedes venir? Voy en camino. Quédate ahí. Colgué y me senté en mi coche, observando el restaurante por el parabrisas. A través de la ventana, pude ver que Verónica había ocupado mi mesa. Estaba sentada allí como una reina en un trono, riendo con sus amigas, completamente despreocupada por lo que acababa de hacer. ¿Por qué iba a estar preocupada? Había dejado claro que era intocable, que poseía a la gente, que no habría consecuencias para alguien como ella. 15 minutos. Más tarde, una camioneta oscura entró al estacionamiento. No tenía distintivos, nada que llamara la atención, pero lo supe de inmediato. Cameron salió con ropa informal, un polo gris y pantalones caqui. Probablemente había estado en su oficina con traje y corbata hacía 30 minutos, pero siempre tenía una muda de ropa allí para emergencias. Para cualquier otra persona, parecía un tipo normal, tal vez el padre de alguien recogiendo el almuerzo, pero pude ver la tensión en sus hombros, la nitidez en sus ojos cuando inmediatamente me encontraron en el auto. Estuvo en mi puerta en segundos, abriéndola. Daphne. Su voz era suave, pero sus ojos eran duros al observar mi rostro. La huella roja de la mano en mi mejilla que ya se estaba oscureciendo hasta convertirse en un moretón. Mi cabello revuelto, mi labio hinchado. Vi su mandíbula apretarse, un músculo palpitar en su mejilla. ¿Quién te hizo esto? Ella está adentro. Cameron, ella. Dime qué pasó. Todo. Así que lo hice.
Le conté sobre Verónica exigiendo mi asiento, sobre el insultos, sobre cómo me agarró del pelo y me sacó de mi mesa antes de abofetearme. Le conté sobre sus amenazas a todos en el restaurante, sobre cómo había dejado claro que estaba por encima de las consecuencias, y vi cómo la expresión de mi esposo se volvía más fría y peligrosa con cada palabra. Cuando terminé, se quedó callado un momento. Luego se inclinó y me dio un suave beso en la frente. «Vamos», dijo. «Vamos adentro». Entramos juntos al restaurante, y vi que Jenny abría los ojos de par en par al vernos. Harold parecía a punto de desmayarse, pero Cameron simplemente caminó tranquilamente hacia mi mesa, donde Verónica seguía dando órdenes, gesticulando dramáticamente mientras contaba una historia a su séquito. Ni siquiera se dio cuenta de que nos acercábamos hasta que Cameron estuvo de pie junto a la mesa. «Disculpe», dijo cortésmente. «Está en el asiento de mi esposa». Verónica lo miró con una expresión de irritación que rápidamente se transformó en desdén. Lo miró, y hacia abajo, fijándose en su ropa informal, su apariencia común y corriente. «¿Y quién se supone que eres exactamente? ¿Su novio? ¿Su agente?» Se rió y sus amigas se rieron con ella. «Miren, ¿por qué no se van? Ya estoy harta de lidiar con gente que no entiende cómo funciona el mundo». Cameron no le respondió. En cambio, se giró hacia mí, con su mano suave en mi codo. «¿Estás bien, cariño?» Su voz era suave, preocupada, completamente centrada en mí como si Verónica no existiera. «Estoy bien», dije, aunque me temblaba un poco la voz. Jenny había aparecido junto a Cameron, con la cara llena de lágrimas. «Señor, lo vi todo». Agarró a Daphne del pelo, la levantó de la mesa y luego la golpeó fuerte. Todos lo vimos, pero la señora Sterling dijo que… «Está bien, Jenny», dijo Cameron con suavidad. «¿Por qué no me cuentas exactamente qué pasó?» Mientras Jenny empezaba a explicar, con la voz cada vez más fuerte, otros clientes empezaron a hablar. También, un hombre mayor de una cabina cercana dijo que lo había grabado todo con su teléfono. Una mujer con 2 niños pequeños dijo que había estado a punto de llamar a la policía, pero Verónica la había amenazado. Todos habían tenido demasiado miedo para actuar. Pero ahora, con alguien finalmente escuchando, la presa se rompió. La expresión de confianza de Verónica comenzaba a resquebrajarse. «Esto es ridículo», espetó. «No sé quién te crees que eres, pero estás cometiendo un gran error. Soy Verónica Sterling. Mi familia tiene contactos por todo el estado. Puedo hacer que te arresten por acoso». «¿Puedo? ¿Puedes?», interrumpió Cameron, con la voz aún tranquila, pero ahora con un tono cortante. «Puedes hacer que me arresten. Qué interesante». Se giró hacia Verónica por primera vez, y la vi estremecerse un poco al ver su mirada. «Dígame, señorita Sterling, ¿sus contactos se extienden a las fuerzas del orden federales? Porque la agresión es un delito grave, y cuando la víctima es la esposa de un funcionario federal, se vuelve aún más grave». Verónica se rió, pero sonó insegura. «¿Funcionario federal? ¿Qué eres? ¿Una especie de agente del FBI? Esa es la mejor táctica de intimidación que se te ocurrió». Cameron metió la mano en el bolsillo y sacó sus credenciales. Las levantó para que Verónica pudiera verlas. Cameron Hart, director de Seguridad Nacional. Verónica palideció tan rápido que pensé que se desmayaría. Su boca se abrió y cerró como un pez. Sus amigos se quedaron completamente inmóviles. El hombre del traje caro había sacado su teléfono y estaba escribiendo frenéticamente, probablemente buscando si lo que decía Cameron era cierto. En el restaurante, oí jadeos. El rostro de Harold pasó de pálido a casi gris. Jenny se llevó la mano a la boca. El anciano que lo había grabado todo en su teléfono de repente miró su dispositivo como si contuviera códigos de lanzamiento nuclear. «Eso es imposible». Verónica tartamudeó, pero su abogado, su asistente o lo que fuera, había encontrado algo en su teléfono y se lo había mostrado. La vi mirar la pantalla,
luego a Cameron, y luego a mí. Reconocimiento total y horror apareciendo en su rostro. El teléfono de Cameron ya estaba afuera. Este es el director Hart. Necesito una unidad de policía local y 2 agentes de la oficina de campo en Miller's Diner en Maple Street. Tenemos un caso de agresión que requiere atención inmediata. Hizo una pausa. Sí. Soy consciente de que es inusual. La víctima de la agresión es mi esposa. Verónica encontró su voz. Espera, por favor. Ha habido un malentendido. No lo hice. Quiero decir, ella no me dijo quién era. Los ojos de Cameron eran hielo. Entonces, ¿solo atacas a las personas cuando crees que no pueden defenderse? ¿Cuándo crees que no habrá consecuencias? No. Quiero decir, sí. Quiero decir, Verónica estaba entrando en una espiral ahora. Su perfecta compostura completamente destrozada. Por favor, podemos resolver esto. Pagaré las facturas médicas. Me disculparé. Tu abogado puede reunirse contigo en la estación de policía, dijo Cameron rotundamente. Agarraste a mi esposa por el pelo, la sacaste del asiento y la golpeaste en la cara delante de una docena de testigos. Eso es agresión con lesiones. El hecho de que luego amenazaras a todos los testigos para silenciarlos lo empeora aún más. 2 patrullas se detuvieron afuera, seguidas poco después por un vehículo sin distintivos. Entraron oficiales junto con 2 agentes vestidos de civil que reconocí como parte del equipo de seguridad de Cameron. El jefe de policía en persona apareció unos 10 minutos después, con el rostro serio. Director Hart, dijo, ofreciéndole la mano a Cameron. Luego me miró a mí, a mi cara magullada, y su expresión se endureció. Se giró hacia Verónica. Señorita Sterling, necesito que nos acompañe. Jefe Morrison, por favor. La voz de Verónica sonaba desesperada. Jugamos al golf juntos. Nuestras familias, no me importa si somos mejores amigos, dijo el jefe Morrison con firmeza. Agrediste a alguien. Múltiples testigos, pruebas en video. Quedas arrestada. Mientras le leían sus derechos a Verónica y la sacaban esposada, su vestido blanco de diseñador parecía menos impecable ahora, sus joyas de oro parecían más bien cadenas. Sentí el brazo de Cameron sobre mis hombros. Tenía cuidado de no tocar mi mejilla magullada, pero su presencia era firme y tranquilizadora. El abogado, que resultó ser su abogado, intentó detenerse para hablar con Cameron, para negociar, para llegar a un acuerdo, pero Cameron simplemente negó con la cabeza. Debería haber detenido a su clienta antes de que agrediera a alguien. Ahora puede representarla en un tribunal federal. Después de que todos hubieran declarado y la policía y los agentes se hubieran marchado, el restaurante volvió a quedar en silencio, pero era un silencio diferente al de antes. No miedo, sino casi alivio, como si se hubieran quitado un peso de encima. Harold se acercó con cautela. Director Hart, señora Hart, lo siento muchísimo. Debería haberla detenido. Debería haber llamado a la policía inmediatamente. Solo estaba protegiendo su negocio y a sus empleados, dijo Cameron, con cierta amabilidad. Ella hizo amenazas y tenías razones para creer que podía llevarlas a cabo. Lo entiendo, pero espero que entiendas que nadie, por mucho dinero o poder que crea tener, tiene derecho a lastimar a la gente. Jenny me trajo hielo envuelto en una toalla limpia para la mejilla. Sus manos aún temblaban, pero sonreía. No puedo creer que todo este tiempo hayas estado casado y seas tan normal. Solo eres Daphne. Logré sonreír aunque me dolía. Sigo siendo solo Daphne. Esto no cambia eso. Pero, por supuesto, cambió las cosas. A la mañana siguiente, el video de Verónica agrediéndome se había vuelto viral. La gente estaba indignada, no solo porque había golpeado a alguien, sino por lo que había dicho, por cómo había actuado. Su suposición de que el dinero y las conexiones la ponían por encima de la ley. Las noticias retomaron la historia.
Magnate inmobiliario arrestado tras agredir a la esposa del director de Seguridad Nacional era tendencia en todas partes. Lo que no esperaba era la avalancha de personas que se presentaban. Jenny me llamó 2 días después, con la voz emocionada. Daphne, no te lo vas a creer. Otros 5 empresarios del pueblo han presentado denuncias contra Verónica. Lleva años amenazando a la gente, con comprar sus edificios y desalojarlos, con arruinar sus negocios si no le dan lo que quiere. Antes todos tenían demasiado miedo de hablar, pero ahora, su voz se fue apagando y pude oír la sonrisa en su voz. Ya no tienen miedo. La investigación federal que inició la oficina de Cameron descubrió aún más. Fraude fiscal, sobornos a funcionarios locales, el uso de sus propiedades inmobiliarias para amenazar y extorsionar. La mujer que se creía intocable estaba descubriendo que en realidad nadie lo es. 3 semanas después, volví al restaurante Miller's para mi desayuno del martes. Entré con vaqueros y un suéter cómodo, esta vez amarillo pálido, y el pelo recogido en su sencilla coleta de siempre. La mesa junto a la ventana estaba vacía, esperándome como siempre. Jenny me trajo el café con una sonrisa. Tu sitio de siempre, Daphne. Me deslicé en la mesa y miré a mi alrededor. El restaurante se sentía diferente ahora, más luminoso de alguna manera. La gente reía con más libertad. Harold había puesto un cartel detrás de la caja registradora. Todos los clientes tratados con respeto. Sin excepciones. Me hizo sonreír mientras esperaba mis panqueques. Pensé en ese día, en la cara de Verónica cuando se dio cuenta de con quién se había metido. En la sensación del brazo de Cameron alrededor de mis hombros, firme y protector. En la mirada en los ojos de Harold cuando se dio cuenta de que ya no tenía que tener miedo. Pero sobre todo, pensé en la lección de todo esto. Sería fácil decir que la moraleja es no juzgar un libro por su portada o tener cuidado con quien te metes. Y claro, esas cosas son ciertas. Verónica me había mirado con mi ropa sencilla y mi apariencia promedio y decidió que no era nada. Se había equivocado en eso de la manera más espectacular posible. Pero la verdadera lección no es que esté casada con alguien poderoso. La verdadera lección es que Verónica nunca debió tratar a nadie de esa manera, sin importar con quién estuviera casado o qué conexiones tuviera. El anciano en la mesa de la esquina merecía respeto. Jenny merecía respeto. Harold merecía dirigir su negocio sin miedo. Todos en ese restaurante merecían desayunar en paz. El poder no se trata de vestidos de diseñador, joyas de oro ni de amenazar a la gente. El verdadero poder es silencioso. Es saber quién eres y no tener que demostrárselo a nadie. Es tratar a la gente con amabilidad, no por lo que puedan hacer por ti, sino porque es lo correcto. Cameron es una de las personas más poderosas del país, pero aún les abre la puerta a los desconocidos. Aún dice por favor y gracias al personal de pesas. Aún trata a todos los que conoce con la decencia humana más básica. Ese es el tipo de poder que importa. Mi cara sanó. El moretón desapareció. Mi cabello volvió a crecer donde ella lo había arrancado. Pero el recuerdo de ese día permaneció conmigo. No como un trauma, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que a veces las personas más silenciosas de la sala son las que nunca se deben subestimar. Que la crueldad siempre tiene consecuencias, aunque no sean inmediatas. Que las comunidades son más fuertes cuando las personas se unen en lugar de acobardarse por el miedo. Verónica Sterling enfrenta múltiples cargos. Su imperio inmobiliario se desmorona. Las personas a las que aterrorizó durante años finalmente son libres. Y yo, sigo siendo solo Daphne. Sigo disfrutando de mis panqueques de los martes en Miller's Diner. Sigo leyendo mi libro en el reservado junto a la ventana donde el sol de la mañana entra a raudales. La única diferencia es que ahora todos saben que el poder silencioso sigue siendo poder. Así que recuerda, la próxima vez que pienses en tratar mal a alguien porque parece común, piénsalo 2 veces. Nunca se sabe quién es ni a quién conoce. Pero lo más importante es que trates a las personas con respeto porque es lo correcto,
no por quienes podrían ser. Si esta historia te enseñó algo, dale a me gusta y suscríbete para más historias de justicia de la vida real. Deja un comentario diciéndome, ¿alguna vez te han subestimado? Leo todas. Hasta la próxima, recuerda que el poder silencioso sigue vigente.